Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal y bien hallado a mi casa, que es vuestra casa. Primero de todo, y bueno, he saludado a los que habéis escrito en el chat. Es verdad que ahora no aparece aquí, pero bueno, básicamente que muy buenas tardes, y quería dar las gracias también a los nuevos seguidores del canal, a Cham4S o Cham4S, a Chindas, a Donkey Kong. Había leído de primera Donkey Kong, digo, mira, me sigue Donkey Kong, pero no. Donkey Kong. Y Henry Valdez. Bueno, pues muchísimas gracias por ese seguimiento y espero que os guste el canal, espero que lo disfrutéis y que lo paséis bien. Vuelvo a saludar de nuevo a Edgar y Steffi, que supongo que estará también. Aunque veo que es la cuenta de Edgar, así que imagino que Steffi esta vez no te la ha prestado y te ha dicho que usas la tuya. Y Fuente del Cierzo, muy buenas tardes también. Y nada, bienvenidos al canal. Hice una encuesta en Twitter bueno, la comencé el viernes, para ver de qué íbamos a hablar. Y es verdad que a priori iban ganando los aviones de combate, porque bueno, también es verdad que tengo en la recámara tengo en la recámara todavía, y estoy todavía recogiendo poco a poco información, hablar de aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, de los míticos Spitfire, del P-47 Thunderbolt, del P-51 Mustang, del Zero japonés, del famoso Zero japonés, de los Messerschmitt y del Junker alemán. Y tengo pendiente también hablar de algunos de los bombarderos más famosos también de aquella época, del Lancaster y del Stratofortress, del B-27, ya no recuerdo bien. Por eso digo que tengo que preparármelo bien para poder hablar. Y bueno, al final la encuesta ganó técnica automovilística o técnica en automoción, digámoslo. Y el caso es que realmente no tenía muy claro de qué quería hablar, ¿no? En el caso concreto, ¿no? Del directo de hoy, porque es verdad que no hay Fórmula 1 este fin de semana, y la competición, hombre, está el Rally Safari, para lo que os gustan los rallies, que ha sido, por lo que he estado pudiendo ver un poquito por encima, ha sido bastante una escabechina, podríamos decir. Bueno, Edgar, ya veo que ya le estoy dando ideas para seguir hablando de más cosas. Yo se lo agradezco. Y bueno, el tema, ya digo, es que al final pues no sabía exactamente qué hablar, y me he acordado, ahora que estamos con lo de los vehículos actuales de Fórmula 1, que el peso ha ido aumentando en consonancia con los aumentos de seguridad, merced a otras cuestiones también aerodinámicas, pero sobre todo por el aumento de la seguridad de los vehículos. Recordé que, bueno, hubo un hecho, más que un suceso, bueno, fue una concatenación, ¿no? de factores, una serie de gente que se juntaron, digamos, para conseguir un hito en la historia de la Fórmula 1, porque aunque el material, realmente la fibra de carbono, de lo que no voy a hablar exactamente de la fibra de carbono, voy a hablar de los chasis en Fórmula 1 en fibra de carbono. El tema es que realmente el llegar a ese chasis primigenio, ¿no? En fibra de carbono en Fórmula 1, aunque ya era un material conocido o que se empezaba ya a manejar en otras industrias, en realidad la Fórmula 1 todavía ya se usaba en Fórmula 1, pero se usaba de manera muy residual, y realmente para uso estructural todavía no se había presentado. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho a eso. Y entonces lo pensé y dije, bueno, pues es verdad que hace tiempo que no hago un directo pues contando un poquito historia, ¿no? Como hice por ejemplo con el F-14 Tomcat, que está teniendo muy buena acogida por ciento en YouTube, muchas gracias a los que lo estáis viendo. Como el F-15 Eagle, contando también la historia, la intrahistoria, ¿no? Dentro de esos diseños, de esos vehículos en concreto, en una época en concreto. Entonces pues dije, bueno,
¿por qué no hablo de la introducción del chasis en fibra de carbono en Fórmula 1, que fue un hito histórico? Fue un aumento de la seguridad pasiva, en este caso exponencial, fue enorme ese cambio que supuso esa entrada de la fibra de carbono como material estructural en este caso. Y bueno, pues me decidí a hacer el directo de hoy. Lo decidí ayer al final, después de mucho darle vueltas. Y bueno, pues como siempre me gusta comenzar un poco con antecedentes históricos y comenzar, ¿no?, las cosas, como se suele decir, por el principio, para entender realmente cómo se llegó, ¿no? Pues bueno, ahora cuando ya empiece con la historia, pues ya os contaré, os voy a ir contando de quiénes fueron esos señores que se juntaron para realmente al final conseguir ese hito histórico. Repito, fue una mejora enorme en cuanto a seguridad pasiva para los pilotos. Estaba leyendo Edgar de la fibra de carbono. Bueno, sí, a ver, sobre la fibra de carbono, sí os puedo decir que tengo creo que lo tengo aquí copiado. Un segundito. Tengo el vídeo colgado en mi canal de YouTube. Que os dejo aquí el enlace en el chat. Y realmente ahí cuento toda la historia de dónde viene la fibra de carbono. Porque en realidad por fibra de carbono se podría considerar, por ejemplo, una fibra de algodón. Sin ir más lejos. Muchas veces nos referimos a la fibra de carbono como un material aeroespacial, un material sumamente técnico y tal. Y no nos acordamos de que, por ejemplo, en la ropa interior también, bueno, las sábanas, etcétera, pues pueden contener fibra de carbono también. ¿Por qué? Porque en realidad al final son fibras que son cadenas de materia orgánica que forman unas cadenas de carbono junto con otros elementos para formar esas fibras. Así que bueno, por eso digo que os dejo ahí para no mezclar y no liar mucho la cosa, que creo que al final es mejor no hacerlo muy denso. Así que bueno, voy a comenzar ya sin más dilación. Diréis, wow, empezamos con el señor Jack Brabham, el equipo Brabham, y vemos aquí a un señor a la derecha. Veis que está con un mono de Goodyear, un muchacho joven. Bueno, pues he querido comenzar, porque es verdad que toda la historia sobre la introducción del primer chasis fabricado en fibra de carbono en Fórmula 1, pues comienza realmente cuando comienza. Pues podríamos decir, si nos ponemos muy sentimentales, que comienza cuando nacieron los personajes que tuvieron que confluir para llevar a cabo ese proyecto, ese diseño. Pero realmente, bueno, no vamos a empezar cuando nacieron esta gente. Tendríamos que retrotraernos todavía mucho más atrás. Entonces, bueno, he decidido comenzar en la historia a mediados de los años 70. Este joven de la derecha, que os he dicho que quiero que os fijéis muy bien, que seguramente más de uno de los que estáis viendo este vídeo ya sabéis a quién me estoy refiriendo, porque el señor Jack Brabham lo veis que está en medio. Este señor con ese mono con la publicidad de Goodyear no es nada más y nada menos que Ron Dennis. Sí, señor. Ron en aquella época era ya jefe de mecánico en Brabham. Estoy hablando de antes del año 1975. Ron, un chaval con menos de 30 años que ya había hecho sus pinitos. En realidad él acabó su formación joven, con 16 años, y su formación profesional me refiero, y bueno, comenzó muy pronto a trabajar como mecánico y también relativamente pronto llegó a ser jefe de mecánicos de un equipo de Fórmula 1, en este caso como era el equipo Brabham. Pero Ron tenía, digamos que ambicionaba ser algo más que jefe de mecánicos, que no estaba nada mal ser un jefe de mecánicos. Se lo podéis preguntar seguramente a más de un famoso jefe de mecánicos. Pero Ron Dennis pues tenía ambiciones mayores que solo ser, entre comillas, jefe de mecánicos. Y este aquí que viene el primer cambio importante en la vida de Ron Dennis, de los que luego iría también sucediendo. Esta foto que os pongo es del año 1976, pero en realidad empezó ya en el año 1975. Fundó lo que se conocería como Project Ford.
Project Ford era un equipo que competía en Fórmula 2 y en Fórmula 3 de la época. Con el equipo Project Ford, a partir del año 75, demuestra ya sus dotes de liderazgo, sus dotes de mando. También esa obsesión, esa personalidad obsesivo-compulsiva que le acompañará toda su vida. Los que hayan vivido toda la época ya dorada de Ron Dennis, los que ingenieros y mecánicos que hayan trabajado con él, lo saben perfectamente de sobra cómo se las gastaba el señor Ron Dennis. El tema es que Ron Dennis, bueno, pues repito, es un tipo ambicioso, es un tipo que quiere conseguir, pues quiere llegar a lo más alto. Lo más alto en este caso es llegar a la Fórmula 1 y, digamos, dirigir tu propio equipo de Fórmula 1. Por otro lado, en paralelo a todo lo que estaba sucediendo con Ron Dennis, el equipo McLaren a finales de los años 70 empieza a tener una crisis de resultados. Por un lado, John Barnard, el diseñador de los famosos M23 y algún que otro McLaren también de Indy, se marcha a Estados Unidos directamente, se enrola con Lola y también empieza a hacer vehículos para Indy. Y también a su vez John Barnard, el ingeniero, bueno, pues empieza a tener digamos, podríamos decir entre comillas, sus coqueteos con la fibra de carbono en aquella época, de la mano de Hercules Aerospace. Y bueno, y ahora después ya os iré diciendo un poquito cómo llega el tema. El bueno de John, que tenía yo por aquí la foto. Digamos que al final, bueno, Ron Dennis, después de ve la situación de McLaren, ve el equipo está realmente muy mal, hay una crisis de resultados, el tema se complica bastante, la tabaquera Philip Morris, Marlboro, está realmente a punto de dejarlo todo, y entonces Ron Dennis traza su plan, ¿no? Digamos, se ofrece para, junto con la ayuda de Masur Oye, de los fondos monetarios de la zona de Arabia, bueno, pues ofrece su candidatura a dirigir el equipo, ofrece su proyecto, habla con Philip Morris para poder tener esa financiación, y Philip Morris accede después de ver la cuenta de resultados de Project Ford desde el año 75, pues decide que, bueno, que Ron parece la persona indicada, ¿no?, para ello, para conseguir llevar a McLaren otra vez a conseguir victoria. Por cierto, muy buenas tardes Betty y muy buenas tardes Chris, bienvenida. El tema es que Ron, ya digo, consigue eso, y además Ron consigue una cosa, volver a trae de vuelta de nuevo al ingeniero John Barnard. John Barnard es un ingeniero, realmente lo conoceréis porque ha sido un señor bastante nombrado. Ya tenía una dilatada experiencia, ya digo, diseñando autos de carrera. Ya os he dicho antes, el McLaren M23, los IndyCar de McLaren también. Luego estuvo en la Indy con Lola, también diseñando coches. Y también para Chaparral. El famoso Chaparral 2K es obra de este señor, de John Barnard, que ya llevaba experimentando con el efecto suelo incluso antes, desde que Colin Chapman presentara sus Lotus 78 y 79. Y bueno, Ron Dennis decide traer de nuevo de vuelta y poner al servicio de McLaren al diseñador, a John Barnard, al genio, porque ya digo que es un auténtico genio en ese sentido, en el sentido ingenieril. Repito, Philip Morris decide confiar en Ron Dennis. Ron Dennis ya tiene plenos poderes para poder trabajar en McLaren. Consigue unos 30 empleados de la antigua McLaren y 8 del equipo que él tenía. Al final se junta con 38 empleados de primeras, ¿no?, en el equipo McLaren. Luego ya irá ampliando la plantilla, pero al principio eran 38 empleados en ese septiembre de 1980, que es cuando comienza la andadura de la nueva McLaren. Y ya digo, por cierto, que entre los empleados que consigue Ron Dennis, esos primeros empleados que empiezan a trabajar en la nueva McLaren, hay un nombre que seguramente te va a sonar mucho, el de Joan Villa del Prat. Pues el ingeniero español también estuvo, entonces, como también era jefe de mecánicos, estuvo trabajando para Ron Dennis. Además,
tiene una dilatada experiencia precisamente con el inglés. Y ya digo, se ponen manos a la obra y es aquí cuando Barnard habla con Dennis y le propone, digamos, el diseño de un Fórmula 1 totalmente revolucionario, un Fórmula 1 que iba a cambiar todos los cánones hasta entonces vistos en la propia categoría. Tanto es así que le dice a Ron que le promete una rigidez torsional y una resistencia al impacto mayor que los chasis actuales de aquella época en aluminio de aviación, y además le promete una ligereza muy superior a la de esos chasis. Barnard, ya digo, era un tipo, bueno, aparte de que era un genio, era un tipo que se relacionó muy bien con otros ingenieros y otra gente. Y entre ellos, te enseño esta foto de aquí, ya me adelanto un poco porque ya estás viendo el McLaren en fibra de carbono, pero veis que hay dos señores aquí con jersey rojo. Uno es el propio John Barnard, que está a la izquierda, y un señor a la derecha que sostiene una especie como de una carpetita con una serie de papeles. Que ese señor, ese ingeniero, se llama Steve Nichols. Te sonará también porque es un hombre que ha pasado gran parte de su carrera como diseñador y de su carrera en el mundo del automóvil precisamente trabajando para la McLaren. Steve Nichols, antes de empezar la andadura de McLaren con Ron Dennis y John Barnard, Nichols trabajaba en Hercules Aerospace. Hercules Aerospace era una empresa norteamericana, básicamente la creadora del Hércules C-130, avión de transporte famosísimo. Yo estoy seguro que Edgardo, que está aquí presente, lo conocen muy bien porque en Argentina fue un avión que sirvió muy bien durante la Guerra de las Malvinas. Y bueno, Hercules Aerospace ya llevaba trabajando con la fibra de carbono estructural, repito, porque de nuevo, repito, durante los años 70 ya la Fórmula 1 conocía la fibra de carbono, se estaba usando, por ejemplo, en otros componentes, como pueden ser tapas de motor, como podía ser algunos carenados para los coches y algunas piezas para tapar ciertas partes del vehículo que se usaba ya la fibra de carbono. Pero realmente lo que era estructuralmente no se usaba. La Fórmula 1 no confiaba todavía en ese material. Sin embargo, la industria de aviación ya sí llevaba tiempo usándolo. Os puedo decir también que por aquella época Rolls-Royce ya llevaba experimentando con los soportes en fibra de carbono porque eran mucho más ligeros, muy resistentes, seguían siendo muy resistentes, pero eran mucho más ligeros y reducían el peso del avión. Esas góndolas donde se sujetaban los motores, pues ya se estaban fabricando en ese material, ¿no? En el composite de fibra de carbono. Y bueno, Nichols llevaba ya un tiempo trabajando para la Hercules Aerospace, ya había tenido contacto con John Barnard, y Barnard pues lo recluta. Entonces, bueno, Nichols en este caso pues va a hacer de ese eslabón, ¿no?, entre McLaren y Hercules Aerospace. Ron Dennis, ya digo, tenía una confianza, no voy a decir ciega, pero sí mucha confianza en John Barnard, y Barnard a su vez se apoyó en Steve Nichols pues para el diseño de ese nuevo chasis en fibra de carbono. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis preguntar sin ningún problema en el chat, y en cuanto lo lea pues os respondo con todo el gusto del mundo. Mientras, bueno, pues voy siguiendo. Por cierto, Nichols, esto es un off topic que voy a hacer aquí. Aquí los veis en el equipo McLaren del año 88. Steve Nichols lo veis que es el segundo, empezando por la izquierda. Veis a Ron Dennis que está en medio. Y veis a un señor a la derecha, también otro genio del diseño automovilístico en general, de la Fórmula 1 en particular también, pero sobre todo de la aerodinámica en automoción, como es, mejor dicho, Gordon Murray. Algunos de los que estáis aquí estoy seguro de que conocéis la famosa polémica entre Nichols y Murray por ser el padre, o por ser, digamos que el MP4/4, el MP4 con el que Ayrton Senna ganó su mundial en el año 1988, digamos que tiene muchos padres. Es lo que suele ocurrir cuando un producto sale tan redondo, tan bien, ¿no?
Y en el caso concreto de Murray y de Nichols, realmente la polémica llegó a unos niveles bastante altos. De hecho, cada uno de ellos se atribuyen digamos, el ser el padre de la criatura. Por un lado, Murray sostiene que es verdad que él llegó en el año 87 a la McLaren, procedente precisamente de Brabham, y Murray traía todas esas ideas, esos conceptos aerodinámicos de coches muy planos, muy bajos, para poder generar mayor carga aerodinámica, para ser más eficaces y más eficientes. Nichols, por su parte, ya llevaba también desarrollando esos conceptos para bajar el centro de gravedad del vehículo en los McLaren anteriores, y por eso es por lo que sostiene también que él es el padre de la criatura. Mi opinión en particular, pues que creo que los dos aportaron muchísimo a ese diseño del MP44 y que realmente fue un producto tan redondo que entiendo que quieran atribuirse el mérito a cada uno de ellos, pero en realidad creo que los dos lo hicieron realmente muy bien, y que Murray también trajo esas ideas tan buenas que le vinieron tan bien a McLaren y a Honda en aquellos años hasta el año 90. El título del 91 se ganó realmente porque el Williams FW, entonces, si no recuerdo mal, era el 14. Era un producto que estaba todavía un poquito verde. El 14B, que fue ya el que presentó realmente la suspensión activa o suspensión reactiva ya más evolucionada, realmente no era un coche muy diferente al 14. El 14 todavía seguía usando suspensión pasiva y tenía ciertos fallos que al final hicieron que perdiera el título Mansell con Senna en el año 91. Pero ya digo, seguramente ya conocéis la polémica, y era simplemente un off topic que quería hacer porque ya digo que Steve Nichols ha tenido una carrera muy longeva en McLaren y fructífera, las dos cosas. El tema, como os digo, John Barnard se pone a la tarea, o como se suele decir, se pone manos a la obra en la creación de ese chasis en fibra de carbono. Sin embargo, tenían que darse prisa porque había un rival, y os lo acabo de poner aquí, aunque al final no se convirtió en el primero de la historia de la Fórmula 1, aunque sí el primero, digamos, podríamos decir que fue el primer chasis fabricado en fibra de carbono en las islas. Totalmente por empresas de las islas, pero de las islas británicas, se sobreentiende, pero no fue el primero de la historia de la Fórmula 1. Por poquito, ya digo. Este es el Lotus 88, que se presentó en el año 1981. Pero la Lotus de Colin Chapman y el propio Chapman ya llevaban trabajando en un chasis en fibra de carbono, en composite en fibra de carbono, con refuerzo de aluminio en la parte inferior, porque todavía no confiaban plenamente en ese material. En el caso de Barnard y Nichols sí conocían mucho mejor la fibra de carbono, tenían esa ventaja y por lo tanto sí sabían de lo que era capaz. Sin embargo, en el caso de la Lotus no era un material tan conocido. Y el tema, que ya digo, lo presentaron este primer chasis que, tuvo la mala fortuna de ser el Lotus 88, de un poco ingrato recuerdo, por el tema de que fue una idea muy audaz en un tiempo en el que fue imposible llevar a cabo ese concepto. Era una locura en el sentido de hacer dos chasis en un mismo vehículo. Un chasis que trabajara exclusivamente con la aerodinámica y otro chasis que se encargara de la parte mecánica. La idea en sí era buena, la ejecución no pudo ser buena porque ni los procesos productivos estaban preparados, ni la industria estaba preparada, ni por supuesto había túneles de viento ni herramientas informáticas lo suficientemente poderosas como para haber sabido realmente qué le pasaba a ese coche. Era una tortura el ponerlo a punto, era una tortura para los pilotos, y al final, pues fue un fracaso. Pero tiene el honor de ser el Lotus, el primer Lotus con chasis en fibra de carbono, o construido en fibra de carbono. En el tema que nos ocupa, que ya sí voy a pasar realmente a comentaros, es el McLaren, el denominado McLaren MP4-1. Este fue el primer McLaren diseñado bajo las órdenes de Ron Dennis ya, ¿no? Con Ron Dennis ya liderando el equipo y con la dirección técnica de John Barnard. Este McLaren, como veis, tiene un chasis muy estrechito,
fabricado en composite de fibra de carbono, repito, por la famosa Hercules Aerospace. Y tiene una historia muy curiosa, porque Barnard decidió hacer un chasis muy estrecho, muy angosto, para poder dejar sitio a los dos canales laterales para poder aprovechar el efecto suelo que en aquellos años, en el 81 cuando se presentó este coche, realmente todavía seguía vigente el poder usar ese efecto suelo. Ya en el año 82 sería el año de su prohibición, pero en el 81 todavía se podía usar este efecto suelo. Barnard, repito, decidió dejar esos laterales para ocupar la mayor parte de la anchura del coche con los canales inferiores, como usaban por ejemplo el Williams FW07, como usaban ya otros coches, las Ferrari 312 T5 y otros vehículos como Lotus, etcétera. Y bueno, Barnard tenía ya el diseño, tenía digamos, cómo quería ese chasis, pero claro, en la fabricación no podía, en el Reino Unido no había empresas que le dieran seguridad, ¿no?, de que eso iba a estar a tiempo. Y entonces decidieron, por eso digo, con la ayuda de Steve Nichols contar con la Hercules Aerospace. Mandaron los planos, mandaron las medidas de fabricación, trabajaron en conjunto con Hercules Aerospace, que tenía ya mucha experiencia en el ensamble, diseño, fabricación, etcétera, de estas piezas de fibra de carbono, que era un proceso bastante complejo. El poder realizarlas sigue siendo complejo, pero ahora se conoce mucho mejor cómo llevar a cabo esa fabricación. Entonces, bueno, pues se iban descubriendo cosas. Y ya digo, Hercules Aerospace les envía a Woking un chasis completamente construido en fibra de carbono, el primer chasis de toda la historia en la Fórmula 1 construido en fibra de carbono. Pero, bueno, miento, este no iba a ser el primer chasis presentado, y ahora os digo por qué. Porque claro, cuando ya Hercules Aerospace ya lo tiene fabricado, con las especificaciones que Barnard les pidió, digamos que sobredimensionaron los paneles en cuanto al grosor, y el chasis era tan sumamente rígido que Barnard se sorprendió bastante. Pero claro, entonces fue cuando pensaron que se podía seguir aligerando, se podía reducir ese peso, porque los Fórmula 1 de aquella época no necesitaban esa rigidez torsional tan enorme que les había proporcionado Hercules Aerospace. Tuvieron que devolver ese chasis, le pidieron a Hércules que no llevaran tan lejos, ¿no?, esa rigidez. Y bueno, Hércules les devolvió ya un chasis un poquito más sobre los estándares, ¿no?, de la F1 de aquella época. El chasis, lo estáis viendo ahí en la foto, ese sí es el primer chasis en fibra de carbono. Constaba de 5 paneles principales, cuando un chasis de aquella época era muy fácil que se fuera por encima de muy sencillo que se fuera por encima de las 30-40 piezas, muy fácil que ocurriera. Y repito que ya digo, lo curioso y lo sorprendente es que el chasis era tan sumamente rígido la primera vez que ni John Barnard, ni Nichols, ni ninguno de los diseñadores que estuvieron involucrados en el proyecto se esperaban que llegara a ser de esa magnitud. Y entonces, bueno, se dieron cuenta que se podía aligerar ese chasis un poquito más, y decidieron aligerarlo, porque no necesitaban tanta rigidez. No estamos hablando de un avión, estamos hablando de un Fórmula 1. Aunque a veces lo parezcan, ¿no? Los Fórmula 1 a veces parezcan aviones. Y ya digo, una historia muy interesante, la verdad, el tema de McLaren. Bueno, os voy a enseñar una fotito de lateral de este MP41, que por cierto se convirtió en un coche bastante difícil de arreglar. Los mecánicos no terminaban de entender muy bien esa rigidez torsional tan enorme que tenía el coche. Hacía que se transmitiera todo de una manera mucho más fidedigna. El coche llegaba a ser extremadamente ágil, con las consecuencias que tiene de que pierdes estabilidad. Entonces, a los pilotos les costaba también trabajo. Era un chasis que no transmitía, no era tan... Dentro de lo que era la Fórmula 1 en aquellos años, el chasis no era tan progresivo como podía ser un chasis de aluminio. Un chasis de aluminio con una rigidez torsional extraordinaria que tenían ya entonces, pero no la rigidez que tenía este chasis. Este chasis era una piedra comparado con aquellos chasis de aluminio. Y eso hacía que las suspensiones pues trabajaran de una manera diferente.
la transmisión de esos momentos de fuerza, de esos esfuerzos, etcétera, pues se hacía de una manera distinta y digamos que el piloto no sabía bien encontrar el límite de la máquina. Los mecánicos tampoco sabían muy bien cómo arreglarlo para conseguir un poco más de progresividad. Al final, un pequeño cambio en las caídas de las ruedas delanteras, por poner un ejemplo, podía suponer un cambio en el comportamiento brutal, y el piloto todavía ahí peor incluso que en la tanda anterior. Así que al final pues tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha. El MP4-1 realmente, si lo consideramos desde el punto de vista deportivo, fue un coche, no voy a decir mediocre, pero sí un coche que no estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, a nivel de ingeniería sí fue un vehículo primordial en la historia de la Fórmula 1 y un vehículo que cambió totalmente el concepto de lo que era hasta entonces el diseño de un chasis de Fórmula 1, ¿no? Y esa búsqueda de esa rigidez y de esa resistencia a los impactos. Otro detalle también que llama la atención, bueno, don Enzo, es que Enzo Ferrari era un señor muy dado a bravuconadas a veces y a hablar un poco más de la cuenta. Y concretamente con este coche también, bueno, pues tuvo su frase para la historia del... Exactamente la frase la tendría que tener apuntada por aquí, pero al final no la apunté. Venía a decir poco más o menos que ese plastiquito negro pues que no le daba mucha confianza, ¿no?, frente a un chasis tradicional, a un monocasco en aluminio. y realmente pues claro, también había, ojo, don Enzo todavía es explicable, pero había ingenieros en la parrilla de Fórmula 1 que no confiaban en la fibra de carbono, por el tema de que la fibra de carbono, cuando sufría un impacto, era un material muy rígido y tenía dos opciones: o realmente lo que impactaba no tenía la suficiente energía como para penetrar en la estructura de la fibra de carbono y por lo tanto rebotaba, o se destruía, ¿no?, esa otra pieza, elemento, etcétera. O si el impacto realmente era de mucha energía, la fibra de carbono se destruía en muchas pequeñas fibras, en polvo, etcétera. Eso realmente les daba poca confianza a más de un ingeniero, diseñador de aquella época. De hecho, ya digo que tanto Lotus como luego Gordon Murray, cuando diseñó el primer chasis en fibra de carbono bajo su dirección técnica, que fue Brabham, lo que es el fondo de ese chasis, lo que es sabéis que un chasis en fibra, monocasco, la expresión más básica de un monocasco fue el Lotus 25, que realmente era como una bañera. Pues en este caso lo que hizo Gordon Murray, o lo que hizo Colin Chapman en su primer chasis en fibra de carbono, fue utilizar el aluminio en la parte inferior para darle lo que ellos consideraban que iba a ser una rigidez torsional más llevadera, una manera mejor, ¿no?, de llevar esa rigidez, porque el aluminio era un material que se conocía muy bien. Y el resto en fibra de carbono, bueno, todo lo que es hasta la parte superior de ese chasis, porque es un material que es mucho más ligero. Entonces coloco el aluminio, que tiene más peso o más densidad, ¿no?, frente a la fibra de carbono, lo coloco abajo y le doy un poquito más de rigidez. Erróneamente pensaban así, pero hay que entenderlo. En aquella época se estaba, digamos, empezando a descubrir esos usos estructurales de la fibra de carbono. Y ya digo que al final no les quedó más remedio que creer. Ahora os voy a enseñar el porqué. Veo que Carlos de Histo Racing, que está por aquí, Carlos Castillo, Enzo hablando de más, no puede ser. Pues don Enzo es que ha dejado frases para la historia realmente. Pero sobre todo eso, lo mismo con esta fibra de carbono. También hablo de eso, de ese plastiquito en plan despectivo, ¿no?, ese plástico negro que no le daba confianza. Pero bueno, es entendible, dentro de lo que cabe, realmente es entendible. Os voy a poner este vídeo, vamos a ver si me lo abre YouTube, un segundito, vale. Voy a ponerlo desde el principio, ahí está. Bueno, esto es Monza en el año 1981, la carrera de Monza. Aquí van 3 coches, no me pidáis quiénes son los 2 pilotos que van delante, seguramente Carlos, que está aquí en el chat, os los puede poner.
Detrás va un señor llamado John Watson, piloto de McLaren, con el MP41. Quiero que observéis bien ahora lo que va a ocurrir después del ESMO 1. Van hacia el ESMO 2 y quiero que observéis lo que ocurre. Veis como Watson pierde el control del vehículo, choca con la parte trasera del vehículo contra la barrera y el vehículo, bueno, habéis visto realmente se ha partido en dos. Tenéis aquí todo lo que es el puente trasero, el motor que se ha quedado en esa zona, transmisión y el resto del chasis incluido que está intacto, lo que es el chasis propiamente dicho, la célula de supervivencia del piloto o el monocasco, pero el accidente realmente es fuerte porque además ocurre a una velocidad muy elevada contra una barrera muy rígida como es esa zona ahí. Veis como realmente se parte toda la parte trasera del vehículo. Pero John Watson realmente sale ileso del accidente, prácticamente se puede decir. Y esto fue lo que convenció realmente a la Fórmula 1, a los ingenieros de Fórmula 1 y a toda la Fórmula 1 y a la FIA, básicamente a la federación. Entonces no era la FIA, era la FISA. Lo que convenció realmente de lo importante, de lo estructuralmente fuerte que podía llegar a ser esos chasis en composite de fibra de carbono. Ya digo, lo que se denomina en español plástico reforzado con fibra de carbono, en inglés Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP. Ya digo, ahí veis el coche como el chasis está prácticamente, si no intacto, muy poco dañado, prácticamente casi intacto. Y como la fibra de carbono, sí, efectivamente se destruyó toda la parte trasera, pero el chasis absorbió perfectamente ese impacto. Y básicamente, pues, ya os digo, el tema es ese, que el vehículo soportó ese impacto. John Watson le debe al coche muchísimo y realmente, bueno, pues cumplió su objetivo y por lo que se diseñó, ¿no? Que era aligerar el coche y a la vez ser muy resistente. Estamos hablando... bueno, ya he visto que Edgardo ya os ha puesto quiénes eran los pilotos que iban delante de Watson. El tema, ya digo que la fibra de carbono es un material cuya densidad es muy inferior a la de otros elementos. Perdón. Aquí tenemos otra foto, otra imagen del MP41, de ese primer monoplaza en fibra de carbono. El tema, ya digo, la fibra de carbono es un material, en este caso estructural, muy interesante porque tiene una resistencia a la tracción 3 veces mayor, aproximadamente casi 3 veces mayor que la de los aceros de alta resistencia. Esto significa que estamos hablando de un módulo de Young realmente muy elevado, un módulo elástico muy elevado, un límite elástico muy elevado. Ya expliqué también en otro directo en qué consisten esos límites elásticos en el ensayo a tracción. Y en el caso de la fibra de carbono es cierto que se pierde plasticidad, es decir, es un material que en el momento de romper no avisa, pero como tiene un límite elástico tan elevado, es un material que soporta muy bien las cargas, muy bien, realmente bien. Y gracias a Pietro Bolos, muchas gracias por el seguimiento y espero que te guste el canal. Volviendo al tema, ya digo, luego es un material, la fibra de carbono, el acero, estamos hablando de una densidad de alrededor de 7,8 gramos por centímetro cúbico. El aluminio, estamos hablando de una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Y el composite en fibra de carbono se mueve en cifras en torno al 1,75 hasta el 1,9. Es decir, estamos hablando todavía de una diferencia aún mayor, ¿no? Una diferencia aún mayor en esa densidad, ¿no? Todavía más baja incluso que la del aluminio, que el aluminio ya es un material bastante ligero. Pietro Bolos, muy buenas tardes, Jero. Te he ido... Sí, bueno, en GPK llevo ya bastante tiempo.
Pues muy buenas y bienvenido Pietro Bolos y muy buenas también a Oscar GTR82. Pues también bienvenido y me alegra que yo también es verdad que he estado bastante tiempo sin hacer directos, ahora tengo un poquito más de tiempo, un poquito más libre y podré hacer directos un pelín más a menudo. Así que nada, espero que os esté gustando este directo también. Y Y ya digo, bueno, volviendo al tema de la fibra de carbono, como os he dicho antes, densidad de entre 1,75 hasta 1,9 gramos por centímetro cúbico, una densidad muy baja. Una resistencia a la tracción casi 3 veces superior a la del acero. Y una resiliencia, o lo que es lo mismo, una resistencia o una capacidad, perdón, de absorción de trabajo mucho mayor que la del acero. ¿Por qué? Por ese módulo elástico que os he dicho que es súper elevado en la fibra de carbono frente al del acero. Es verdad que luego el acero tiene una zona plástica mucho mayor, en la fibra de carbono la zona plástica es muy reducida, realmente la fibra de carbono no sufre casi deformaciones, sufre muy poquito antes de fracturar. Sin embargo, el acero es un material, y el aluminio, sobre todo el aluminio, son materiales que sufren unas deformaciones plásticas enormes antes de fracturar. Es por lo que la gente a veces creía, entonces, hombre, ahora ya está más que demostrado, pero creían que la fibra de carbono no era tan segura. Pero ya digo que ese accidente que os he puesto de John Watson en Monza demostró que no, que la fibra de carbono es todo lo contrario en ese aspecto y en ese sentido. Así que bueno, pues a partir de ese accidente ya todos los equipos se pusieron a trabajar. Unos tardaron un poquito más, otros un poquito menos, pero al final todos tuvieron su versión, ¿no?, de ese chasis construido en composite de fibra de carbono. Creo que lo puse, pero bueno, como veo que estáis nueva gente llegando, pongo de nuevo el enlace de YouTube, donde en ese vídeo, ese fue el directo que hice hablando específicamente de la fibra de carbono, qué es la fibra de carbono y los diferentes composites que se pueden hacer con esa fibra de carbono. Un poco también la historia que me gusta contar, etcétera, etcétera. Bueno, este coche, como os he dicho antes, pues realmente a nivel deportivo fue un coche normalito, ¿no? Tirando. No llega a ser mediocre, pero sí un coche que no daba el rendimiento que por ejemplo dio el McLaren M23, ¿no?, en su momento. Este McLaren MP41 pues inició su andadura un poquito torpe. Pero ya digo, era un. Sí, fue malo, no sé, hombre, tampoco me da pena porque en el fondo, muy en el fondo significó, ya digo, un hito en la historia de la Fórmula 1. Vino ingenierilmente, fue un coche que marcó un antes y un después. Pero sí, bueno, en realidad fue deportivamente hablando fue regular tirando a mal. Una de las razones fue el no poder disponer de un motor más potente. El motor que llevaba este coche era el DFV Cosworth, el V8. Un motor que sí, llevaba ya en Fórmula 1 desde los años 60, casi sin modificaciones en el bloque. Es verdad que sí se fue modificando otras cosas de admisión, electrónica, de control, etcétera, pero lo que es el diseño básico de ese motor prácticamente no fue cambiando. La potencia era un motor bastante elástico, era un motor con un par en bajas revoluciones bastante interesante, pero en bajas revoluciones, entiéndase, para una competición automovilística, para una Fórmula 1, no para la calle. Pero realmente pues era un motor que dejaba mucho que desear en cuanto a entrega de potencia. Y realmente pues era un motor que andaba escaso. Esta foto la enseño porque, bueno, primero quería que vierais el mítico DFV Cosworth, el V8. Y lo segundo que quería que vierais que la idea de los famosos escapes sopladores, ¿no?, que tan de moda se puso con Adrian Newey a partir del año 2009, pues que no era nueva, que era un concepto que se llevaba ya desarrollando desde mucho antes. En este caso, quiero que veáis que estas piezas del fondo del monoplaza están también fabricadas en material composite. Y claro, como el calor de los escapes pueden terminar por romperlas, por lo que se conoce como fenómeno de delaminación, lo que ocurre es que el material composite, sabéis que es un sándwich con fibra de carbono y en el medio un aglomerante, un material que una esas dos piezas, o esas capas, ¿no?, de fibra de carbono, mejor dicho.
Iba a decir esas dos caras, pero en realidad son varias capas, ¿no? El tema es que con el calor ese pegamento, esa resina que une esas capas de fibra de carbono, pues se degrada. Se empieza a deshacer y entonces las capas de fibra de carbono empiezan a separarse. Al final lo que ocurre es una destrucción de la pieza, simple y llanamente porque ocurre ese fenómeno de delaminación y al final la pieza se abre y se termina por romper. Es un fenómeno bastante peligroso, sobre todo cuando se trata de piezas estructurales. El MP418, el coche que probaron entre otros Alex Burth y no lo voy a decir, que luego verás el lunes, como lo termine de decir, verás el lunes la que liamos en GPK. Pero bueno, ya sabéis, como diría Sergio Martínez, el piloto de Dazón. Ese MP418 la verdad que fue bastante problemático, y uno de los problemas que tenía era precisamente esa delaminación por culpa del calor de la caja de cambio en fibra de carbono, que estaba fabricada en fibra de carbono. Entonces el tema es que, ya digo, es complicado trabajar con el calor de los escapes. Estamos hablando de gases de escape por encima de los 900 grados de temperatura, 900 grados Celsius. Y bueno, aquí veis los escapes como apuntan a la parte superior del difusor. Yo siempre os he dicho en los directos que he hecho sobre aerodinámica y en algún vídeo que tengo también en YouTube sobre aerodinámica, sobre todo de Fórmula 1, que cuando utilizas un difusor, un elemento como un difusor en un vehículo de competición, es muy interesante energizar el flujo de aire que viaja por la parte superior de ese difusor. O sea, la parte inferior del difusor digamos que ya está recogiendo un aire con mucha energía, que es el que viaja por debajo del vehículo. Es un aire que tiene muchísima energía cinética, por eso tiene muy poca presión. Y luego el difusor se encarga de ir aumentando esa presión, pero puede llegar a un punto en el área de salida del difusor, que haya ganado mucha más presión ese aire y por lo tanto ese aire se quede frenado en la parte trasera del vehículo y genere cierta resistencia aerodinámica, un aumento de la resistencia aerodinámica del vehículo. Pero si yo alimento con aire o gases, en este caso, con energía cinética suficiente, por la parte superior del difusor puedo generar lo que sería, hablando así a grosso modo y mal y pronto, como una escoba, como una sopladora, ¿no? Que estaría mandando ese aire con poca energía ya y mucha presión que está justo a la salida del difusor, lo mandaría lejos. Y entonces reduzco esa resistencia aerodinámica generada por ese aire que tiene poca energía. Ya se sabía eso en los años 70 y en los años 80 ya se hacían esos pinitos. ¿Qué ocurre? Bueno, entonces la electrónica de control no era tan avanzada como llegó luego a ser a partir del año 2009-2010, que es cuando el equipo Renault empezó a usar esa técnica del soplado de gases. Y digo el equipo Renault como motorizador, claro. El tema era que Red Bull era realmente el equipo que dominaba ese soplado. Pero ya digo que en los años 80 ya se empezaron a hacer esos pinitos, y años 70 incluso. Y era interesante dotar de energía con los gases de escape para que ese aire que sale del difusor y que queda un poco parado, pues pueda marcharse con mucha más facilidad, y por lo tanto ayudo además a generar mayor succión en la parte inferior del monoplaza, y aparte pues reduzco un poco la resistencia aerodinámica. El problema era que solo ocurría en fases de aceleración, es decir, si el piloto frena y está trazando una curva y no acelera, el difusor sigue funcionando de una manera convencional. Pero bueno, es interesante ver que ya en un coche de los años 80 pues se estaba usando este tipo de técnicas, o se estaba buscando, ¿no?, ese concepto. Y lo que veis debajo de los escapes, como he dicho antes, el problema de la delaminación o el problema de deformaciones en piezas metálicas, son simplemente protectores pues un protector para el calor de esos gases, de esos tubos de escape. Son unas planchas que se colocan a modo como lo mismo que se hace con el foil por ejemplo, el que es tipo pan de oro u otros tipos de foil, que lo que hacen básicamente es pues preservar, mantener el calor en una zona para que no pase a otra zona, para que no haya contacto, o no haya transferencia térmica, mejor dicho, en este caso. Voy a leeros, que veo que habéis escrito bastante.
Bueno, Carlos ya decía que fue malo el coche. A ver, pues sí. Lo que pasa es que, bueno, se le tiene cierto cariño. Con De Cesaris mucho no se podía pedir, pero hizo que McLaren volviera a la victoria en Inglaterra 81. Sí, que no se, que no se matara él o alguien. El modelo 82 peleó por el título con Watson, pero ya el del 82 ya sí era un modelo que ya Marnard ya sí sabía realmente qué era lo que quería buscar con el MP4 y ya fue una mejora bastante sustancial. Y el modelo del 84 la verdad es que con ese motor TAG Porsche llegó a unas cotas de rendimiento mucho más que aceptables. Yo diría que muy buenas, realmente no al nivel del coche del 88, al MP44, pero sí a un nivel muy competitivo. De Cesari era un piloto, por lo que he leído, muy especial. Vosotros lo sabéis. El tema, ya digo, como bueno, este primer intento de Barnard con el primer chasis de fibra de carbono, bueno, pues no fue muy fructífero, pero ya digo, indicó el camino. Y ya los mecánicos, ingenieros y demás, pues fueron aprendiendo, ¿no? A saber realmente qué era lo que necesitaba un Fórmula 1 de aquella época. Sobre todo cuando la mejora sustancial fue también por ya no se podía usar ese efecto suelo en el año 83. Entonces, digamos que a partir de ahí los coches tuvieron que sufrir otra vez un cambio de diseño brutal. El famoso Brabham que presentó Gordon Murray con esos pontones tan atrasados que parecía realmente un ala delta el coche. A mí es uno de los coches que más me gustan, por cierto. Y la verdad es que es muy interesante. Aquí quería enseñaros el cockpit de esta maravilla. Como he dicho antes, el chasis del monocasco realmente de este coche estaba fabricado en cinco piezas principales, en 5 piezas fundamentales. Y como veis, formas curvas realmente no hay tantas. Era difícil obtener formas curvas con la fibra de carbono en aquella época, porque los moldes que se utilizaban para hacer las piezas eran los denominados moldes macho. Un molde macho no es más que un molde al cual se le aplica por encima en su superficie esas telas de fibra de carbono. Es decir, es el molde el que da. El molde siempre da la forma, iba a decir, pero realmente no es un molde que se introduce en el interior, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha hecho el moldeo de la pieza, para extraer ese molde se extrae del interior de esa forma. La creación de moldes hembra ya a finales de los 80 fue la que permitió que se empezaran a hacer formas curvas y por lo tanto los aerodinamicistas pudieran aprovechar mucho mejor esas formas para el objetivo de llevar esos flujos aerodinámicos de la mejor manera posible a la parte trasera del vehículo frente a esas formas tan rectas que tenían los coches en los años 80. Los coches con fibra de carbono, os recordaréis, son coches con panelados muy rectos todos. Y era básicamente porque la fabricación de esa fibra de carbono todavía no había evolucionado lo suficiente como para poder obtener formas más complejas, formas curvas más complejas. Las curvas eran bastante sencillitas, radios bastante amplios, radios de acuerdo bastante amplios y no se podían obtener formas. Las formas luego más agresivas que se empezaron a obtener ya entrados ya en los años 90 y sobre todo a partir ya del 95-96 que la construcción de chasis en fibra de carbono sufrió una evolución brutal en ese aspecto. El chasis, como veis, muy espartano, chasis tipo años 80, pocas palancas, pocas ruletas, poco botón. Hoy día estamos acostumbrados a ver un volante que parece un ordenador personal y aquí, bueno, pues vemos que tiene los típicos relojes de las revoluciones, relojes de presiones y temperaturas, de temperatura de aceite, presión de aceite, capacidad de gasolina, etcétera, etcétera. Tenemos dos ruletas, eso sí, para lo que se llama el brake bias, que no es más que mandar más potencia de frenado a la parte delantera o menos potencia de frenado para poder cambiar un poquito esa distribución de freno y para poder cambiar también un poquito el comportamiento del vehículo. Luego más tarde se colocarían los famosos rigidizadores y para las estabilizadoras. En el coche de Ayrton Senna, el MP44, hay una palanca a la izquierda del piloto, creo recordar, la cual tenía 9 posiciones diferentes. Esas 9 posiciones era para jugar con esas estabilizadoras, esas barras estabilizadoras. Y lo que hacían era
o rigidizar un poco más esas estabilizadoras o ablandarla un poquito en marcha. Así el piloto podía jugar un poquito con el comportamiento del coche. ¿Para qué más? Tiene lo justo. Hoy día es lo que no es normal. No, hombre, se han vuelto realmente muy complicados estos Fórmula 1. Este coche, bueno, pues tiene los indicadores justos y necesarios. Y palanquitas pues para poder arrancar. ¿Veis la palanca de cambio? Curiosamente, ahí a la derecha del piloto. Y bueno, los paneles son... veréis que eso sí es verdad. Los paneles dan la sensación de ser algo más gruesos de los que son los paneles de aluminio, pero os aseguro que pesan mucho menos. Estamos hablando de, repito, de densidades como máximo de 1,9 gramos por centímetro cúbico frente a los 2,7 del aluminio. Luego, por lo tanto, tiene una ganancia en peso muy sustancial. Y luego que la resistencia al impacto y a esa resiliencia, ¿no? Y la resistencia a la torsión estaba garantizada por esas formas y esos grosores también de esa fibra de carbono. Es una cosita que siempre se le olvida a la gente comentar, porque se habla de lo maravillosa que es la fibra de carbono en el trabajo, a esa resistencia a tracción y esa resistencia al impacto, esa resiliencia. Pero es verdad que la fibra de carbono, en cuanto a la torsión, en cuanto a su resistencia, esa rigidez torsional, sí se necesita que las piezas en fibra de carbono sean fabricadas de una manera muy especial, con varias telas superpuestas con fibra en direcciones a diferentes ángulos para poder trabajar en diferentes direcciones, porque los materiales fibrosos trabajan muy bien en la dirección de sus fibras, pero son materiales que trabajan muy mal en la dirección perpendicular a esas fibras. Son materiales que pierden mucha resistencia en esa dirección perpendicular, cuando el esfuerzo se aplica de manera tangencial. Entonces la fibra de carbono no está exenta de esos problemas. Lo que se hace es eso, las telas de fibra de carbono se colocan con las fibras direccionadas en diferentes ángulos para poder trabajar en esas diferentes direcciones con fuerzas en diferentes direcciones y así pues ser más rígida. Como es bastante ligera, al final la ganancia en peso no es tanta. Sigue siendo ventajoso el peso de un chasis en fibra de carbono frente al aluminio, y la rigidez torsional es muy comparable a la de ese aluminio. La tardanza, por ejemplo, porque podéis preguntaros a lo mejor, bueno, y si la fibra de carbono se puede conseguir tanta rigidez como se consigue ahora en los chasis y tal, ¿por qué se tardó tanto en introducirla en las cajas de cambio, ¿no? Bueno, pues la tardanza fue precisamente por eso, porque la posición de una caja de cambio en un Fórmula 1 está muy encapsulada y justo detrás del motor, con esos escapes que van alrededor, y una zona que se calienta bastante en el auto. Entonces el problema era esa delaminación de las fibras de carbono. La delaminación puede ocurrir a temperaturas por debajo de 200 grados. Entonces realmente es muy fácil que empiecen a sufrir esas cajas. Entonces se tardó bastantes años en poder conseguir una caja fabricada en fibra de carbono. Cuando digo bastantes, es que realmente los coches actuales ya por fin están usando esas cajas fabricadas en fibra de carbono, pero llevan pocos años relativamente, siendo todos los equipos los que usan ese tipo de caja. Así que eso y la rigidez torsional necesaria, porque una caja de cambios tiene que ser muy rígida, extremadamente rígida, porque tiene que soportar parte de la suspensión trasera. A su vez luego el motor tendrá que soportar esa caja de cambios, transmisión y suspensiones, todo ese peso, pero la caja de cambios tiene que soportar esa parte de la suspensión trasera. Normalmente suelen ser triángulos inferiores y parte de los triángulos superiores. Lo que es el tirante de la suspensión, la pull rod o push rod, dependiendo ahora, porque ahora como hemos vuelto a configuraciones push rod en la parte de atrás en algunos coches, normalmente se suele adelantar bastante. Entonces al final es posible que mediante el balancín se pueda llevar la conexión directamente al motor, que es todavía más rígido, y así no cargar tanto la caja de cambios. Pero ya digo que en el tema ese se tardó muchos años y realmente fue un proceso muy complicado, muy difícil de llevar a cabo. Y bueno, el tema del MP4, pues creo que ya casi os he enseñado casi todo. Bueno, aquí quería enseñaros una foto muy típica de aquellos años, de un coche de efecto suelo sin el ala delantera. Esto se hacía en circuitos donde se necesitaba una alta velocidad y sobre todo donde no se necesitaba mucha carga en el eje delantero, como podían ser circuitos como Monza o circuitos... Bueno, en Monza sí, porque
Se ponían para estabilizar un poquito el vehículo para que no terminara volando, pero había circuitos en los que realmente el efecto suelo de aquellos monoplazas de Fórmula 1 generaban la succión, el efecto suelo arrancaba muy adelantado en el coche, ¿no? Digamos muy cerca del eje delantero. Entonces, de ahí que muchas veces se prescindiera del uso de ese ala delantera, precisamente porque no era necesaria para el equilibrio aerodinámico del monoplaza. Actualmente eso no sería posible porque la succión se produce en una zona bastante más retrasada y por lo tanto si se prescindiera de ese ala delantera los coches serían netamente subviradores, muy subviradores, extremadamente subviradores, así que se necesitan esas alas delanteras para poder equilibrar. En aquella época pues no, los coches eran más cortitos y ya digo, y esa succión se generaba muy adelantada, entonces realmente no necesitaban ese ala delantera. Dice Edgardo, los autos dependían más de los pilotos que del patio y las computadoras de boxe como hoy en día. Sí, realmente es cierto, era una Fórmula 1 más física, más de piloto. Que más precedía el Brabham, el BT49, sí. Es que ya digo, hasta el año 83 que se prohibió el uso del efecto suelo, el tema es que realmente estos coches, por temas de equilibrio aerodinámico, muchas veces no necesitaban ese ala delantera. Y esa bigotera delantera se introducía en circuitos donde era necesario, estrictamente porque el coche necesitaba ser ágil en las curvas y necesitaba una dirección rápida. Entonces había que darle un poco más de apoyo, pero realmente no era necesario en aquellos coches. Y bueno, y ya pues por terminar un poco con el tema del MP41, decir que de nuevo repetirme, el primer chasis construido en fibra de carbono en la historia de la Fórmula 1, un hito sobre ruedas y un coche mítico, coche muy importante para McLaren, pero coche muy importante para la historia de la Fórmula 1 porque, ya digo, introdujo ese primer chasis y además demostró en el año 81, en ese accidente que os he enseñado de John Watson en Monza, demostró la resistencia que tenía, realmente esa resistencia al impacto, esa capacidad de absorción de energía, y por lo tanto pues demostró que se podían hacer coches mucho más ligeros con una resistencia aún superior a la de los anteriores coches fabricados con chasis en aluminio. Los Fórmula 1 además de aquella época empezaban a desarrollar unas velocidades de paso por curva que eran terriblemente altas. No hay que negar que en Fórmula 1, incluso ya de los años 50, era un coche que era muy rápido en rectas. Estamos hablando de vehículos que superaban fácilmente los 250-260 km por hora. Pero conforme con el advenimiento de la aerodinámica a finales de los 60 y con el perfeccionamiento de la misma en los años 70, los coches se convirtieron en auténticas barbaridades con ruedas. Lo único que puedo decir, con una peligrosidad en su manejo enorme. Incluso yo diría que superior a la de los pequeñitos coches de principios de los 60, cuando la FIA prohibió el uso de motores mayores de 1500 centímetros cúbicos. Y realmente peligrosos por eso, ya digo, por esas velocidades de paso por curva tan espectaculares y que empezaron, ya digo, no son comparables a las velocidades de hoy día, pero es que la seguridad de los circuitos y de aquellos coches de aquellos años no era tampoco para nada comparable a la de los circuitos actuales y sobre todo de los vehículos actuales. Y realmente este coche, el MP41, vino a mejorar precisamente esa seguridad pasiva. Los circuitos seguían siendo peligrosos realmente porque ocurre en Fórmula 1, o por lo menos tal y como yo lo veo, y en automovilismo en general, ocurre que normalmente la técnica automovilística, lo que es en sí lo que afecta al coche, al diseño del coche, suele avanzar a velocidades de vértigo. Y sobre todo hubo años, esos años 70, el avance fue espectacular. El avance fue realmente espectacular. ¿Y qué ocurre? Pues que los circuitos y la FIA, bueno, entonces la FISA y las federaciones suelen ser organismos que tardan, ¿no?, en cambiar la inercia de las cosas. Entonces los coches empezaron y luego los años 80 ya fueron terribles. La era turbo, esos coches eran verdaderamente una bestialidad, ¿no?, absoluta. Los circuitos empezaron a quedarse pequeños, muy pequeños.
Estamos hablando de circuitos que desde mediados de los 60 o desde principios de los 60 incluso, no habían cambiado realmente tanto. Sin embargo, los coches sí, los coches de mediados y finales de los 70 eran coches terriblemente rápidos en curva, comparados con aquellos coches de los años 60. Los circuitos no habían evolucionado tanto y claro, empezaban a quedarse muy pequeños. Como bien está escribiendo Edgardo en el chat, ¿no? Los accidentes del 82 de Didier Pironi, de Gilles Villeneuve, el accidente mortal de Gilles Villeneuve. Son accidentes fueron accidentes muy peligrosos provocados precisamente por esa capacidad y esa velocidad que ya empezaban a desarrollar aquellos coches en el paso por curva. Y realmente era un problema serio. Tan serio que, por ejemplo, y lo recordaréis mejor que yo seguramente, los que estáis ahí en el chat, muchos de vosotros, ese circuito de Imola que vio antes del fatídico fin de semana del año 94, de mayo del 94, finales de abril, creo recordar que fue 29-31, ¿no? de mayo, creo recordar ese fin de semana. Antes de todo eso, en años anteriores ya sucedieron accidentes terribles. Nelson Piquet fue uno de ellos. Nelson Piquet o Alboreto, ya no recuerdo bien, ahora me lo corregí en el chat si me he equivocado. Miquel Alboreto, por supuesto Gerard Berger, el accidente fue gravísimo, si no llega a ser por la intervención tan rápida de las asistencias, yo no sé qué hubiera pasado con Gerard Berger. Miquel Alboreto fue también en una zona muy parecida a la que se estrelló Senna, si no recuerdo mal. Mira, Piqué en el 87 también. Es decir, estaba avisando, los coches iban extremadamente rápido. Sí, efectivamente, ya estaban fabricados todos con chasis de fibra de carbono, mucho más seguros que los de años anteriores, pero las velocidades habían aumentado de una manera tan drástica, de una manera exponencial, que no hace falta que os recuerde que la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad. Cuanta mayor energía se desarrolle en un impacto, mayor capacidad de destrucción tendrá ese impacto sobre los materiales que están implicados. En el caso del hormigón que rodeaba toda esa curva de Tamburello, el hormigón es un material súper rígido, es un material que aguanta muy bien esa compresión, pero claro, en este caso hay también otra unidad, ¿no? O medida en física, que es el ímpetu o el momento cinético, y en este caso a quien beneficiaba ese momento cinético por la masa que tenía era precisamente al hormigón, no al vehículo. El vehículo es muy ligero, el vehículo es muy rápido, desarrolla mucha energía cinética, pero al final es el propio vehículo el que tiene que absorber gran parte de esa energía cinética y tiene un problema. Bueno, Carlos dice que siempre fue un circuito para pilotos. La verdad es que Imola era un reto. Y ya digo que personalmente creo que Imola empezó a quedarse pequeño a finales de los años 80. Y para ese año 94 la cosa era ya muy peliaguda. La evolución de la Fórmula 1 ha sido siempre así. Los coches han ido muy por delante de los circuitos. Los circuitos luego han ido mejorando. Pero bueno, quizá ahora en estos años modernos, si efectuamos el accidente de Grosjean, que fue muy extraño, pero bueno, lo que es la célula de supervivencia hizo su función, que fue proteger al piloto. Aparte de lo de Grosjean y aparte de algún accidente así extraño que hayamos visto, bueno, lo de Massa en el año 2009 con el muelle, realmente no hemos tenido esos, o sea, sustos como el que estoy hablando, ¿no? De Tamburello, de Nelson Piquet o de Gerard Berger anteriormente, y el de Michele Alboreto, si no recuerdo mal, a principios de los 90. Así que en ese sentido creo que gracias a esa introducción de ese chasis en fibra de carbono se aceleraron mucho lo que es el aprendizaje, ¿no? Y realmente vino muy bien. Entonces el MP41, a pesar de que es un coche que no funcionó bien, como bien ha recordado Carlos, era un coche malo, no para viéndolo desde una perspectiva deportiva, sí fue un coche que realmente inició un antes y un después en la categoría. Es cierto que
Anteriormente, en años anteriores, los Lotus habían iniciado también un antes y un después, sobre todo el Lotus 72, que realmente fue un coche que estuvimos aquí hablándolo con José Tellaeche hace una semana y pico, no llega a 2 semanas todavía. Y ya digo que la historia es que ese Lotus 72 cambió la fisonomía de los coches de Fórmula 1 para siempre y hizo mucho énfasis en la aerodinámica. Y luego, sobre todo, los Lotus 78 y 79 con ese efecto suelo también cambiaron la F1 ya para siempre. La F1 ya no iba a conocerla ni la madre que la parió, pero este coche también lo hizo. Este coche también tuvo esa capacidad de hacer un antes y un después, y eso hay que reconocérselo. Entonces, bueno, en este caso concreto, pues a pesar de que los coches, por las velocidades y por los circuitos sobre todo, siguieron siendo peligrosos, lo fueron un poquito menos, y realmente hasta el accidente mortal hasta los accidentes mortales de Roland Ratzenberger y de Ayrton Senna, se tuvieron accidentes muy graves. Bueno, el Andrea de Cesari fue probando en Paul Ricard, si no recuerdo mal. El de Didier Pironi, que casi también acaba con el pobre Pironi. Gilles Villeneuve, bueno, se murió en el accidente en Zandvoort. Pero si nos fijamos realmente, hasta el año 94 hubo accidentes realmente peliagudos, muy graves, y sin embargo los coches funcionaron, hicieron su trabajo, y realmente eso se le debe a este pionero, al MP41. Me pregunta Oscar GT: a Jero, Horacio y Pagani usan sus coches un material llamado carbotanio, mezcla de carbono y titanio. ¿Se podría usar en los F1 o es demasiado complejo? Bueno, todo depende también de quién tenga la patente, de las patentes y de ese tipo de cosas. En la Fórmula 1 lo que ocurre, y que se usa mucho, son sobre todo para la seguridad del piloto, lo que es el chasis propiamente dicho, a ver si lo digo, el monocoque, pero estoy yo también ahora. El chasis monocasco, lo que es básicamente la célula de supervivencia del piloto, la Survival Cell. Se utilizan lo que son paneles composite en fibra de carbono con panel de aluminio en nido de abeja. El tema de usar el carbotanio, ese que me estás contando, entiendo que es por un tema de espacio. Es decir, Horacio Pagani necesita reducir el espesor de esos chasis para que no se le vaya muy de madre esos espesores. Y por lo tanto el titanio es un material que tiene una resistencia mucho mayor que la del aluminio, también a impacto y a la corrosión. También es un material que trabaja muy bien, aunque en eso el aluminio tampoco tiene problemas. Y entonces, bueno, pues entiendo que Pagani prefiere usar ese titanio, ya digo, para reducir esos espesores y poder hacer, digamos, un chasis más fino. Un chasis más fino luego te permite, ya no solo porque en este caso no es tanto la ligereza como sí el volumen que ocupa ese chasis. Entonces te permite poder introducir más elementos en su interior sin problemas de espacio. En el tema de la Fórmula 1 no lo considero necesario llegar a ese material, porque ya de por sí los paneles composite en fibra de carbono con panel de nido de abeja son lo suficientemente resistentes y resilientes, porque de hecho pasan esas pruebas, son pruebas muy duras que se les realizan para soportar, por ejemplo, para que no haya penetración en el interior, es decir, que no haya un impacto no introduzca un elemento extraño que pudiera herir al piloto o pudiera provocar daño en el piloto, daño de consideración o heridas, etcétera, ¿no? Que no haya intromisiones, ¿no?, en el interior del chasis. Y en eso los mismos paneles que se utilizan ya son muy resistentes. Otro tema también, la Fórmula 1 refuerza las zonas más sensibles del chasis con un material llamado Zilon, que también se usa en las viseras de los cascos desde el accidente ya que he hablado antes del accidente de Massa, del famoso muelle del coche de Brown GP, que golpeó en el casco del piloto. Acordaos que no le dio en el ojo de puro milagro. Y bueno, ahora las viseras de los pilotos, en donde llevan la publicidad, utilizan una tira de material que se llama Zilon. El Zilon es también un material, una fibra sintética.
lo mismo que la fibra, lo mismo que la fibra de carbono que se usa en competición. Y esa fibra sintética pasa por ser todavía aún más resistente al impacto, es un material mucho más resiliente incluso, y con un peso muy parecido al de la fibra de carbono. El problema del Zilon frente a la fibra de carbono es que es un material que se degrada más rápido, es decir, el paso del tiempo lo soporta peor ese Zilon que la fibra de carbono, pero en cuanto a resistencia es incluso aún mayor que la de la fibra de carbono. Entonces se utiliza para reforzar ciertas partes de los chasis que están un poco más expuestas y que se necesita que sean fuertes, porque si no recuerdo mal, entre el 2010 y el 2013, no me acuerdo qué año fue y no me acuerdo qué piloto fue, que hubo una pieza metálica que golpeó el chasis en la parte inferior, un poco para que os hagáis una idea, por debajo del culo del piloto, un poquito por delante, y abrió un agujero en el chasis. La pieza no se llegó a introducir, el piloto no sufrió daños, pero sí llegó a romper el chasis en esa zona y realmente abrió un agujero, abrió una fisura en el chasis y se abrió un agujero. La FIA estudió el caso y entonces decidió, junto con los equipos, mirar a ver qué diseño se buscaba en esa zona. La zona, si no recuerdo mal, era cercana a la quilla del vehículo. En esa zona, pues para reforzar. Y entonces se decidió usar el mismo Zilon que se usa en los cascos de los pilotos, en esa banda de publicidad por encima de la visera del piloto. En el tema de que me estás comentando, pues no creo que sea necesario de momento esa introducción, pero es interesante. Ya digo que Pagani sobre todo lo que busca es eso, es la reducción de espesores, poder reducir esos espesores. Es lo mismo que se hace en la industria automóvil con el uso de aceros de ultra alta resistencia, que se llaman. Son aceros con un límite elástico en megapascales muy superior al de un acero al carbono convencional. Y básicamente lo que se busca es reducir el espesor de la chapa que se usa para ese chasis a lo mínimo imprescindible y consigues una mayor resistencia a la torsión de ese chasis y una mayor resistencia a impactos también, una mayor protección para los ocupantes, pero contienes el peso del vehículo, es decir, ese chasis no va a aumentar de peso mucho e incluso a lo mejor eres capaz de contenerlo y mantenerlo en el mismo peso que el chasis anterior, que no tenía ese diseño, que no llevaba ese acero de ultra alta resistencia. Pues en este caso es lo mismo, la introducción del titanio junto con el carbono básicamente lo que busca es no aumentar el peso mucho. La resistencia es muy parecida, repito, a la de un chasis de fibra de carbono de un Fórmula 1 o de un Fórmula 2 o de ese tipo de coche, pero reduce espesores. El espesor es menor y por lo tanto pues tienes más espacio disponible para otras cosas. Por ejemplo, pues para aislamiento, por ejemplo, aislamiento acústico me refiero, por ejemplo, para introducir mayor cantidad de cable, para tener incluso más espacio para almacenaje en el vehículo, para poder hacer más grande lo que es el cuadro de mandos, etcétera, etcétera. Para poder introducir, ya digo, para poder introducir un poquito más de elementos o más ancho o más espacioso. Y bueno, ya por mi parte, pues creo que ya poco más que contaros. Básicamente ya os lo he contado todo. Todo lo que es este chasis, este primer chasis en fibra de carbono. Así que creo que bueno, que para mí personalmente pues fue un hito bastante interesante, bastante bonito y sobre todo pues muy interesante a nivel ingenieril y muy interesante por la historia, la intrahistoria, ¿no?, que lleva detrás la introducción de este chasis en fibra de carbono y realmente, repito, muy interesante. Espero que este directo os haya gustado. Me decidí a volver también a contar un poquito historia, introducción, no solo la parte cálculo, la parte de ingeniería, no propiamente dicha, sino también introducir otros detalles y otros conceptos. Y bueno, particularmente por mi parte, ya digo, creo que os lo he comentado todo lo que quería comentaros, que no se me quedara nada en el tintero, así hacer un buen resumen. Y por otra parte, pues hacer la raid para dejaros con muchas gracias, Chris, y gracias también, Oscar.
Y para, bueno, si tenéis algún interés en que haga una raid a alguien en especial, y si no, pues os dejo, a ver con quién os dejo, que estoy mirando por aquí.